tema aquí importante también es que muchas veces son situaciones de vida. O sea, el ser querido no está aquí porque tal vez trabaja en el extranjero, se casó, estudió allá y tiene ahora una vida en el extranjero. Esa es la idea nuestra de poder ser ese apoyo, ese soporte para todo ese tipo de escenarios que se presentan. Nos tocó estudiar un poco el tema y hay un síndrome del cuidador. Entonces, ese síndrome del cuidador es bien, ¿cómo te digo? Es bien fuerte para la persona que ejerce ese rol y muchas veces los familiares no se dan cuenta que tú debes tener realmente dos cuidadores. O sea, uno para los días de semana y uno para los fines de semana. Como esa historia real que te compartí, seguramente habrá muchas que no salen a la luz. Total. Entonces, es bastante triste. Eso no te deslinda del amor que tú le vas a dar ni de la calidad de tiempo que tú le vas a dar. Hay cosas que no siempre se dicen, pero necesitan ser escuchadas. Este espacio es para soltar, entender y sanar. Soy Dora, psicóloga y creadora de espacios profundamente humanos. Aquí hablamos de salud mental sin rodeos, con humanidad, sin etiquetas y sin juicios, y sobre todo con propósito, porque cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, todo empieza a cambiar. Bienvenidos a este viaje. Hola, feliz año 2026. Estamos retomando después de unas merecidas vacaciones y hoy estoy súper contenta porque nos acompaña Lucía de Nietos Express. Lucía tiene no es un emprendimiento, es una empresa junto a su socia en la que acompañan a personas de la tercera edad a hacer sus diligencias. Vamos a profundizar un poco en esto, pero además es coach de liderazgo, ayuda a personas a desarrollarse. Estuve hablando un poco en redes de lo importante que es crear objetivos y bueno, Lucía es la persona indicada. Pero hoy vamos a hablar de esta empresa que ella tiene, que es Nietos Express, y cómo esto impacta en la salud mental de las personas de la tercera edad, sobre todo porque ella se convierte en la red de apoyo, no solo de la persona, sino de las familias. Bienvenida, Lucía, a este espacio. Gracias, muchas gracias, Dora. Feliz de estar aquí contigo y gracias por la invitación. Y bueno, lo que tú has dicho es muy cierto. Esa es la intención por la cual nació Nietos Express. El nombre, más que nada, nació porque queríamos que las personas nos percibieran como alguien de la familia, ¿verdad? Como un nieto cuidando a su abuelo, etcétera. Pero somos un servicio familiar porque muchas veces, aunque todavía no seas de la tercera edad o seas un adulto mayor, a veces necesitas apoyo. Nos ha pasado personas jóvenes, tal vez de 30, 35 años, que tuvieron un accidente de tránsito muy severo y entonces tuvieron que estar repentinamente en silla de ruedas mientras que hacen una terapia para volver a caminar por el impacto que tuvieron en el accidente. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Que seamos ese soporte familiar para la familia, ¿no? Y para la persona que nos necesita. Y buenísimo, o sea, es que te conviertes en la red de apoyo de todo el que lo necesita. Yo te conocí por TikTok, si no me equivoco. Sí, correcto. Y cuando vi lo que hacías dije, wow, qué lindo. En Panamá esto prácticamente no existe. En otros países sí es como más una industria desarrollada donde hay este servicio de acompañamiento. Pero en Panamá creo que como en Latinoamérica, creo que como somos, como que todo es familia, si no está tu familia, siempre hay un vecino, un amigo que se convierte en esa persona que te mueve a todos lados. Esto no estaba como tan desarrollado. Sin embargo, como comentábamos antes, el hecho de que ahora todos tenemos que trabajar, ya no es como antes que alguien siempre quedaba en casa, sino que la economía, todo lo que ha pasado con la economía nos obliga a trabajar a todos. Cada vez es más difícil que alguien te acompañe a hacer tus diligencias. Exacto. Independientemente de que si es de la tercera edad o de que si eres, por ejemplo, una mamá soltera o una mamá o una pareja de padres que no tienen cómo llevar a sus hijos a hacer cosas. Y fíjate que una de las cosas que quiero resaltar es que las redes de apoyo en cualquier etapa de nuestra vida nosotros llamamos factor protector. Es algo que te protege de experimentar diferentes estados emocionales, ¿no? O sea, es muy difícil estar solo. Hay mucha gente que de alguna forma se acostumbra por lo que le toca en países como, digamos, Estados Unidos, donde la gente se acostumbra a estar solo por la distancia, etcétera. Pero que tener una red de apoyo es súper importante para nuestro bienestar emocional. Y quería preguntarte, ¿cómo tú ves estos abuelitos que llegan a ti, cómo es su estado emocional?
Bueno, hay diversidad de escenarios, pero podría comentarte de que una de las cosas que más me costó tal vez iniciando era que las familias pudieran comprender el concepto de lo que eran nietos en el tema de qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque como no existe nada similar en el mercado, mucha gente al principio me decía, no, que quiero un Uber. Y que bueno, es que no somos un Uber, porque entonces ya yo le explicaba, no, nosotros damos un servicio integral, o sea, yo recojo a su ser querido de la puerta de su casa o de su apartamento y ahí lo devuelvo hasta que alguien lo reciba en su casa. Entonces, tenemos personas que cuando llegan y suben al vehículo, quieren conversar, así que la conversación es un paseo agradable desde que la recogemos hasta que llegamos al destino, ya sea la cita, el tratamiento, el mandado, la diligencia, así que es bien satisfactorio porque conoces un poquito de la persona porque te lo desglosa espontáneamente, te dice que tiene sus nietos estudiando en el extranjero, que está muy orgulloso de sus hijos, o sea, es algo bonito y creo que es la parte social del negocio que cuando uno inicia algo tiene tal vez un pantallazo, pero hasta que lo vives comienzas a darte cuenta. Lucía, ¿tú estás consciente del impacto emocional que tú haces en la vida de estas personas? Creo que sí, como hablamos un poquito previo, te decía que yo soy hija de padres sordos, entonces para mí la empatía es como parte de mi ADN. ¿Por qué? Porque no solamente tenía que ser empática con mis padres porque no escuchaban, sino que tenía que extender esa empatía a la gente que era mi red de apoyo cuando yo era niña. Si imagínate un escenario de que tú vas al súper con tus papás y siempre todo niño quiere comprar algo extra que no estaba en la lista, tú sabes cómo es clásica. eso. Entonces tú vas avanzando ahí en la fila, o sea, en el pasillo, y de repente cuando estás en la esquina del pasillo tú tienes un cereal, algo que tú quieres decirle a tu papá de que, hey, que quiero poner esto en la canasta, que vamos a llevárnoslo, pero un niño normal solo dice papá, mamá, pero cuando ya la persona no te escucha, ya tú dependes de que si hay alguien cerca, un señor, una señora, oye, tócamelo ahí al hombro, dígale que le estoy llamando, y entonces te facilita la gestión. Entonces, creo que ¿cómo te diría? Cuando Nietos nació, sabíamos que iba a haber una parte social, que iba a haber un impacto, pero no teníamos idea del gran impacto que iba a ser. Por ejemplo, una de nuestras primeras clientas era una señora que no podía ni levantarse, o sea, estaba en silla de ruedas por una condición médica. Era una mujer plena, energética, cariñosa, nos cuenta la prima, y de repente comenzó con unos dolores y era un tipo de cáncer que le atacó la cervical, entonces perdió la movilidad de las piernas. Y de repente imagínate cómo te cambia la vida cuando ya no puedes caminar. Así que esa es una de las cosas que yo creo que las personas valoran mucho. Nosotros en Nietos comenzamos con un formato de lo que le llaman un asistente de movilidad. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el arte, aunque estudié diseño de interiores, no lo ejercí como tal, pero uno tiene que volverse creativo. Entonces estamos en la gestión de buscar vehículos donde tú puedes ingresar la silla de ruedas, pero mientras tanto, ¿cómo lo hace la familia? O sea, ¿cómo lo hace una familia regular? Tú ves a la gente que se lleva a su familiar en taxi, suben y bajan la silla del valetero y todo lo demás. Bueno, nosotros hacemos básicamente lo mismo, pero con un asistente de movilidad, que son muchachos jóvenes, varones, capacitados, que con cuidado hacen la transición y me mueven a las señoras o a los señores de la silla de ruedas al auto y viceversa. Entonces lo acompañan durante todo el trayecto. Pero mira qué interesante, cuando nosotros vamos a una institución como la Caja del Seguro Social, eso fue algo que yo te tengo que confesar, Dora, que a mí sí me sorprendió. Yo estaba con el asistente de movilidad y de repente el profesional de radiología te miraba así y te decía de que no se puede levantar. De que no está viendo que está en silla de ruedas. De que yo necesito que alguien me lo ponga aquí. O sea, y yo me decía, si yo no hubiera tenido el asistente de movilidad, ¿cómo tú mueves a esa persona para que le hagan la tomografía, le hagan el rayos X? Y yo digo, eso yo no lo esperaba. Así que mucha gente al principio decía, no, déjeme
y después lo vienen a buscar, pero cuando se veían con ese apuro decían, no, déjenme el asistente de movilidad hasta que vengan por nosotros, porque imagínense, señora de diferentes edades, ¿cómo hacías en peso para tú cargar a tu familiar, para moverlo aquí, moverlo allá, ponerlo en la camilla allá, porque le tienen que hacer un examen? O sea, es algo que no sé en la privada, pero te puedo decir que en las instituciones donde he ido, el familiar se encarga de mover su ser querido y ponerlo donde necesita el profesional de la salud para hacerle el examen. Bueno, en la privada definitivamente que te mueven, ¿no? Alguien te mueve porque tú estás pagando para eso, pero la realidad es que muchos de los abuelitos no tienen el ingreso para poder pagar todo el servicio en la privada, y muchos, quizás los que pueden pagar un poquito más, hacen una parte en la privada y otra parte en el sistema público, y la gran mayoría lo hace en el sistema público, ¿no? Y bueno, tenemos que, creo que, cambiar como profesionales de la salud un poco el enfoque a ser más humanitario. El sistema ha colapsado y eso pues ha traído este burnout en los trabajadores, de profesionales de la salud, que quizás se manifiesta en estas cosas. Me quiero regresar un poquito y no te pregunté cómo nace Nietos Express. Oye, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, Nietos nace... es bien curioso, hace aproximadamente 7 o 8 años estábamos mi socia y yo conversando, porque nuestras mamás ya estaban pasados los 65, en ese momento 67 años, y cada una tenía condiciones de salud diferentes. Mi mamá es sobreviviente de cáncer, está en tratamiento ahorita. La mamá de ella le dio un infarto bien fuerte y le afectó su corazón, o sea que se lo debilitó. Así que ella tenía que tener muchas citas con el cardiólogo. Mi mamá, por otra parte, en la parte oncológica. Así que de tener un estilo de vida donde ellas eran totalmente independientes, ¡pam!, la vida le cambió. Y por ende nosotras también tuvimos un cambio, porque ya estamos hablando de 5, 6, 7 citas al mes. Entonces ya si tú trabajas, si por 2 citas ya te quieren poner cara, tú te imaginas por 7 citas ya la cosa se ponía compleja. Entonces en esa conversación ella y yo decimos, ¿cómo hace el resto de la gente? O sea, ¿cómo hacen si por lo menos nosotras, que somos hermanas mayores, y mi hermana tiene un trabajo que le demanda viajar mucho, entonces al final recae en mí, en el caso de ella recaía en ella también? Entonces decía, bueno, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo hace una persona para tener a su ser querido al día en todas sus cosas, su tratamiento, pero a la vez no dejar de cumplir en el trabajo? Y nos vino la idea de esta oportunidad y de este servicio, y bueno, no fue hasta diciembre del 2024 cuando formalmente ya entonces nació Nietos Express, y comenzamos a operar en febrero del año pasado. Fíjate, ahorita mientras te escucho hablar, definitivamente haces un impacto en la persona que estás llevando, porque una de las cosas que me dejaste claro es: yo no le hago mandados, o sea, yo llevo a la persona a que haga sus mandados, sea funcional y se distraiga quizás un poco de la casa, pero también el apoyo que haces al cuidador, porque siempre hay un cuidador principal, y una de las cosas que pasa con los cuidadores es que se queman, o sea, se queman mientras están cuidando, y cuando fallece la persona a la que están cuidando, entonces su identidad queda como: ahora, ¿quién soy? Y creo que también haces ese impacto en este cuidador. Y una de las cosas que quiero recalcar, que también lo conversamos y lo mencionaste ahorita, es que no es que todo el mundo está solo, ¿no? O sea, estos abuelitos no todos están en soledad o están abandonados, sino que, pues, vaya, es difícil trabajar, pedir permiso en el trabajo, o sea, de 4, 5, 6 citas al mes. Más los tranques, o sea, no es lo mismo que yo diga, voy 20 minutos en mi hora de almuerzo, me van a atender de una vez, pero pues eso tú sabes pasa. Que llegar, por ejemplo, a la especializada, ¿no? De llegar a la caja de seguros sociales, busca parking, agarra tráfico, busca parking, después bájate, después agarra la ficha, porque no es el orden de cita, sino es el que llegó primero. El orden de llegada, correcto. Tú ves colas eternas ahí de gente que tú, Dios mío, ¿de dónde sale tanta gente? Entonces, no es una cita de 1 hora o un tiempo de 2 horas el que estás usando. Probablemente necesites un día, y quizás muchas veces cuando llegas el equipo está dañado y olvídate, tienes que volver a pedir permiso. Y muchas personas no es que hayan abandonado a sus familiares, sino que no pueden estar presentes. Entonces, ese servicio que tú brindas, creo que le da la oportunidad al cuidador de no quemarse,
pero también le da a ese adulto mayor, le enseña que hay personas que tienen paciencia, tienen amor y que están allí para acompañarlos y ayudarlos. Sí, totalmente. Y mira, creo que hoy conversaba, como te comentaba, con la licenciada Ingrid Willington, que tiene que ver con lo que es diferentes tipos de situaciones degenerativas, y le decía, el tema aquí importante también es que muchas veces son situaciones de vida. O sea, el ser querido no está aquí porque tal vez trabaja en el extranjero, se casó, estudió allá y tiene ahora una vida en el extranjero, porque cuando se fueron sus papás tal vez estaban jóvenes, funcionales, pero de repente al pasar los años eso cambia. O sea, son diferentes tipos de situaciones que se presentan y no tienen que ver nada con el tema de abandono, tienen que ver con que no puedo ahorita mismo, o sea, estoy allá, tengo una vida allá, estoy pendiente, pero no puedo estar físicamente aquí. Entonces esa es la idea nuestra de poder ser ese apoyo, ese soporte para todo ese tipo de escenarios que se presentan. Y lo que mencionaste de los cuidadores es un tema bien interesante porque nosotros lo vivimos con la mamá de mi socia y nos tocó estudiar un poco el tema y hay un síndrome del cuidador. Entonces ese síndrome del cuidador es bien, como te digo, es bien fuerte para la persona que ejerce ese rol, y muchas veces los familiares no se dan cuenta que tú debes tener realmente dos cuidadores. O sea, uno para los días de semana y uno para los fines de semana, exactamente para que esa persona no caiga en ese síndrome del cuidador. Claro, y eso sí, no tuviera más nada que hacer, pero si solo se dedica a eso, pero si tú tienes una vida, tienes hijos, tienes trabajo y otras actividades, es muy difícil que una persona pues haga todas sus actividades y luego vaya 12 horas a cuidar a una persona. No siempre va a haber alguien que sacrifica algo, pero pues obviamente eso en la acumulación trae consecuencias a nivel emocional y físicas para entonces el cuidador. O sea, hay que cuidar. No sé si hubo algo que te llamó como la atención cuando empezaste este servicio. Me contaste un poco de que, bueno, las historias, me contaste también de que las personas como que, bueno, nada más es para que me lleves y me traigas, y después ya el servicio se extendió. Pero me pregunto si a nivel emocional pudiste identificar la soledad en estas personas. Bueno, sí, hay diferentes tipos de situaciones que pudimos identificar, pero por lo menos iniciando con una de las cosas dramáticas que tal vez muchos de nuestra audiencia está escuchando hoy. Yo no sabía qué tanto era el impacto para las personas que actualmente tienen una movilidad reducida, o sea, que tienen que estar en silla de ruedas. Esas fueron las primeras personas que comenzaron a cotizarnos. Personas a veces ellas mismas o sus familiares. Entonces, eso fue algo que me impactó mucho, porque cuando comencé a buscar y a indagar como buen empresario, tú ves qué es lo que hay en el mercado, qué hacen, cómo lo hacen. Te puedo decir que hay pocas empresas, creo que una, máximo dos en Panamá, que dan el servicio, pero solo movilización a personas en silla de ruedas. Entonces ese es un tema, porque tú te pones a pensar, oye, es complicado. Es complicado porque es muy poquito para una población importante, y eso fuera de la gente temporal, ¿no? Otra cosa también interesante es que cuando la persona tiene esa movilidad reducida es donde la soledad se siente más. ¿Por qué? Porque el familiar es tal vez su hijo, su nieta, la persona que la atiende, pero esa persona físicamente no puede moverla. O sea, al no tener un varón, alguien de la familia que se la pueda mover, aunque quisiera llevarla a un mall, a pasear, a dar una vuelta, no pueden, porque no tienen físicamente a nadie que le haga la gestión de mover a su familiar de una silla a la silla de ruedas, después al carro, a subirla, a bajarla. Entonces nos dimos cuenta que esas personas son las que más resienten ese cambio de vida, porque psicológicamente es un choque. Y hoy yo invito también a los familiares a que entiendan un poco y se pongan en el lado de su ser querido. Claro. Muchas veces tú quieres protegerlo y dejarlo en casa, pero lo que está pasando en la mente de ese ser humano, de ese adulto, es que, oye,
estoy aquí encerrado. O sea, eso es lo que pasa realmente en su mente. Y cuando salen, es impactante. Había muchas que su parte cognitiva estaba súper bien y te decía, hey, esto aquí está diferente, esto lo cambiaron. O sea, tanto tiempo tenían que no pasaban por esa vía que decían, oye, esto está cambiado, mira, esto no estaba aquí, este centro comercial es nuevo. Entonces tú te das cuenta que la persona le hace falta esa, aunque sea dar ese paseo, claro que hace sí. una diferencia. Fíjate que aunque pues no es un servicio terapéutico, creo que realmente haces bastante terapia, sin quererlo, haces bastante terapia. Y eso que dijiste, pues apoya a que el paciente no tenga un deterioro cognitivo, ¿no? Obviamente la edad nos va llevando a que nos vayamos deteriorando, pero el notar esas pequeñas diferencias en el camino son ejercicios que a ellos les ayudan. Y fíjate que cuando hablé contigo pensaba pues en abuelitos, o sea, en realidad pues envejecer es un proceso que creo que para el que nadie nos prepara. Siento que a veces pensamos que vamos a ser eternamente jóvenes y nos cuesta un poquito entender que va a haber un momento en el que, bueno, yo estoy en ese momento en el que cuando me agacho y cuando me regreso todo me traquea, todo suena, pero creo que como no estamos preparados, no buscamos, valga la redundancia, prepararnos a nivel salud mental para hacer esa transición. Y no sé con lo que tú has visto, si en este cambio de vida que me dices, bueno, personas que les cambia la vida por una situación de un accidente o una enfermedad, pero en el caso de los abuelitos, ¿tú te has encontrado con que los abuelitos están preparados? O sea, como de haber hecho esa transición suavemente, o fue como que un día ya no puedo y de repente me tocó tener estos servicios. Bueno, te puedo decir de un ejemplo que vivimos con la mamá de mi socia. Doña María era una mujer súper activa. Cuando digo súper activa es que antes de la pandemia ella estaba en un crucero. Ella la vivió, o sea, a esa mujer le encantaba viajar. Y entonces ese infarto que le dio la afectó tanto que su vida cambió literal, de un día para otro, porque ella era una adulta funcional, o sea, una adulta funcional. Entonces, muchas veces las personas se encasillan en el tema de adulto mayor, pero yo digo, pero adulto mayor según qué rango. Yo he conocido a señoras de 92 años que están mejor que tú y que yo. Lo único que obviamente tienen que caminar más lento porque el cuerpo lo amerita, son más cuidadosas al caminar para no caerse, tal vez no escuchan al 100% en algún oído, pero en todo lo demás tienen cualquier cantidad de historia y se acuerdan de todo al detalle mejor que tú y que yo. Entonces es interesante esa parte y yo te puedo decir que a doña María eso le causó mucha frustración y creo que ahí podemos aterrizar en el tema tuyo, Dora, de lo que es la salud mental. Así y yo hoy invito a que los familiares no tomen el rol de un médico y lleven a su ser querido a un geriatra o a un psiquiatra, porque muchas veces eso necesita atención, o sea, necesita un profesional que lo siente y le diga: María, tu vida cambió, tienes que agarrarlo con calma, no te frustres, vamos a hacer esto así, así, así. ¿Por qué? Porque no es que la persona quiera medicarse o no, sino que es un cambio demasiado dramático. O sea, la vida te cambia tan fuerte que tú no sabes por qué son los cambios de humor, por qué la persona grita, porque es la frustración, porque claro, de tú ser independiente, que haces todas tus cosas y de repente quedas básicamente en una cama, porque si te sentabas de aquí y caminabas de aquí a ahí, ya se agitaba, no podía, se cansaba, se agotaba. Claro, en la evolución de la recuperación fue mejorando, pero igual ya su corazón no era el mismo, así que no podía hacer la misma cantidad de actividades que hacía antes. Por supuesto. Así que es un cambio de vida y creo que es un punto importante y te felicito por lo que haces en la educación, porque gracias, mucha gente viene y se abstiene porque tienen todavía ese tabú loco de que ay, que si el psiquiatra, que si el psicólogo, que si estoy loco. De que miren, hay un profesor mío que siempre me río, me dice: aquí todos tenemos un grado de locura, todos. La única diferencia es que si tu locura es de atar o no es de atar, y nosotros nos reíamos, pero al final es una forma de decir que no te estés estresando por el qué dirán, sino que busca tu salud. Porque cada quien tiene
como digo yo, asuntos por resolver. Así es. Entonces, si no sacas el tiempo y no sacas a tu familiar y no lo llevas donde un especialista, esa frustración se incrementa. Y muchas veces el estilo de vida que tenga esa persona, ya sea que viva 10 años, 20 años, no importa el tiempo que Dios determine, va a ser más triste, porque esa persona nunca va a poder solucionar su asunto, o sea, nunca va a poder cerrar esos capítulos y entender, mira, esta es otra etapa de mi vida, hay otras cosas que yo puedo disfrutar ahora en esta etapa. Claro, la calidad de vida se ve totalmente impactada, sobre todo en estos cambios que son tan repentinos. Cuando, como te dije, como no nos preparan para envejecer, tú ves a personas que tienen 80 y pico de años y todavía están trabajando, y hay gente que sí es funcional, hay gente que de verdad está arrastrando la manta para ir a trabajar quizás porque el dinero no les alcanza, pero lo importante es lo que dijiste, todos deberíamos de hacer, de tomar esa pausa y ver qué no nos está funcionando y buscar ayuda para resolverlo, ¿no? El hecho de que hayas vivido 70 años con el problema y lo hayas echado para un lado no significa que está resuelto. O sea, siempre lo vas a ver que se asoma ahí. Lo que pasa es que nos cuesta mucho mirar hacia adentro, y justo por eso los profesionales de la salud mental te vamos guiando a que tú puedas llegar a hacer pues ese insight, ¿no? De decir, aguanta, no es que la gente está mal, lo que pasa es que yo siempre he sido muy reactivo cuando contesto, por ejemplo. Entonces, pues nada, te agradezco por hacer ese comentario, porque en verdad esto lo hacemos por eso, para psicoeducar a las personas de que vean diferentes escenarios. Mira, yo jamás en la vida me hubiera pensado sentarme con alguien que hace este servicio que, como te digo, impacta la salud mental, pero que ahora más gente lo puede conocer porque definitivamente es necesario. No, bueno, yo lo veo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 hermanos, los 2 viven fuera de Panamá, y pues en algún momento, bueno, ya en este momento mi padre es una persona mayor y muchas veces necesita asistencia, entonces la responsabilidad cae sobre uno, pero pues yo trabajo, tengo 2 trabajos, entonces es muy difícil a veces estar acompañando, o incluso, o sea, mi mamá también a veces es difícil acompañarla, porque pues nosotros somos 2, en el caso de mi mamá, pero uno vive acá, otro vive allá, mi mamá vive con mi hermano, y es difícil entonces acompañar que mi hermano pueda estar presente. Entonces, estos servicios nos ayudan a que la salud mental de la familia tenga como ese soporte, ¿no? Como te dije, esa red de apoyo. Yo creo firmemente, y algo que quiero reconocer, es que las personas venimos con un propósito a la vida. Creo que desde muy pequeña te ha tocado estar expuesta a ser empática sí o sí. O sea, no tienes opción, tengo que ser empática, y creo que eso se va desarrollando. Pero cuando tú logras que todas las características de tu vida, o las características de las cosas que te ha tocado vivir, llevarlas y materializarlas y convertirlas en tu propósito, hacen que tú, o sea, seas feliz haciendo lo que haces todos los días. Y creo que es lo que percibo de ti. Yo no te conocía, nada más te veo en las redes y te doy like y eso, pero creo que es lo que percibo de ti, que hoy estás viviendo en tu propósito, siendo responsable socialmente, como de alguna manera sanando lo que tuviste que vivir en tu infancia y que no tenías a lo mejor toda la red de apoyo, o la que tuviste, como devolviéndole un poco de lo que hicieron por ti. Pero creo que además estás disfrutando el viaje, porque todos los días tienes un aprendizaje de rodearte de tantas personas, ¿no? Me imagino que habrá gente que es frecuente y otra que la ves hoy y no la ves en mucho tiempo. Correcto. Y creo que eso es lo que percibo de ti, y quiero felicitarte porque pocas personas llegan a conectar eso que te digo, el propósito con algo que les dé dinero, con algo que los haga socialmente responsables. Gracias. Y me gustaría que nos compartas como qué pequeñas acciones puedan hacer las familias para, bueno, dijiste como saquen al ser querido en el momento en el que ustedes tengan tiempo, obviamente conectar con servicios como este tipo, pero en el escuchar todos los días, yo siempre digo que la práctica hace al maestro, pero escuchar todos los días algo de lo que carezcan estas personas que están digamos, con movilidad reducida, o que ya no se pueden valer por sí mismos por diferentes motivos, ¿qué tu consejo le podrías dar a los familiares? Bueno, yo podría decirles que la rotación es importante. ¿En qué sentido?
Porque muchas veces la familia dice, no, entre nosotros nos rotamos para atender a este adulto mayor y son cuidadores. Eso es muy bonito, ¿no? Pero hay ocasiones en que cuando tú contratas a alguien que está dedicado a eso, te ayuda a que esa persona tenga otro estilo de vida. Te explico. Por lo menos nosotros hicimos una alianza estratégica comenzando con una fundación que se llama Ángeles Misioneros, la licenciada Villarreal. Ella fundó porque dentro de su carrera en el Ministerio de Salud como capacitadora internacional, ella se conectó mucho a la necesidad de los adultos y adultos mayores, y ella decidió entonces hacer esta fundación para hacer como un canal de soporte con temas legales. La página de ellos tiene temas legales, tiene temas de insumos para adultos mayores, y ella se dedica a la parte de capacitar. Wow. Entonces ella ayuda a familiares y a personas como tú y como yo, y da un curso para ser cuidador. Entonces, ese curso, que son alrededor de, creo que 90 horas, te permite poder entender lo que estás haciendo mal. Porque a veces la gente piensa que simplemente acompañar a tu adulto, a tu familia, es estar ahí. No, estar ahí sentado en el celular no es. Y te lo digo con mucho respeto porque mucha gente me dice que, ay, pero ¿qué es el acompañamiento? Yo digo, nuestro acompañamiento es activo. Cuando es activo es porque mi enfoque es la persona con quien yo estoy. No es el celular, no es el chat, no. O sea, yo hago todas esas cosas cuando estoy fuera de mi turno, pero cuando yo estoy con alguien, mi tiempo está dedicado a lo que esa persona quiere. Yo le pregunto qué música le gusta escuchar, qué le gusta hacer, si tenía un hobby, un pasatiempo favorito. Y del personal que hace acompañamiento, porque tenemos un grupito que hace acompañamientos en casa temporales. Vamos a decir que tú tienes que salir 3, 4, 5 horas y no tienes con quién dejar a tu ser querido. Nosotros hacemos ese servicio temporal en casa. Esa persona tiene una capacitación y sabe que tiene que hacer esa conexión con la persona y decirle, oye, ¿qué le gusta jugar? No sé qué. Ah, mire, le gusta ver telenovela. Ah, no quisiera que pongamos sopa de letras, no sé qué. Yo le voy diciendo y usted me dice cómo es la palabra, no sé qué. ¿Por qué? Porque todo eso va a permitir que el estilo de vida de la persona sea otra. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la familia siempre va a haber personas que tienen mayor vocación que otras. Siempre habrá gente que se desespera con más facilidad que otras. No está mal o está bien, simplemente que en la familia cada uno tiene que ser honesto y no, o sea, está bien que tú cedas. Te lo digo porque me tocó ver un escenario de una educadora que su mamá enfermó, ¿ok? Ella salía corriendo de dar clases para ir a cuidar a su madre, ¿ok? Y hacía eso todos los días. Pero ¿qué pasa? La mamá, como le cambió la vida por una enfermedad, le dio una isquemia y quedó en cama. La señora tenía mucha frustración. Entonces llamaba a la hija cualquier cantidad de veces, le gritaba, le decía un montón de cosas. Y esa historia no quedó bien. Lamentablemente tengo que decirte que la chica, la educadora, cayó en el hospital y murió en menos de una semana. O sea, le dio un infarto, se complicó y después la familia tuvo que decirle a la mamá que la hija ya no estaba para cuidarla. Wow. Entonces, te doy un ejemplo real para que la gente entienda que no está mal buscar a alguien capacitado para que te ayude. Porque el estilo de vida que vivimos hoy en día no es el mismo que vivíamos hace 30 años. Entonces no creas que eres un superhéroe, de que tú vienes agotado física, mentalmente, y después tú te vas a tirar 6 horas a cuidar a ese ser querido que obviamente demanda atención y que ya tú no tienes batería para darle la atención que tú quisieras. Entonces, historias como esa pasan más de lo que nos damos cuenta. Totalmente. Pero es porque las personas tal vez tienen miedo. Entonces, nosotros hemos ido haciendo pocas alianzas, pero ya tenemos varias alianzas. Tenemos alianzas con un lugar, conocemos a la fundadora, es una excelente persona, Abundant Life, que está en San Francisco. Y ella ha ido creando una red también, no solamente para su residencia, que ella tiene personas de diferentes circunstancias, personas funcionales, personas que tienen diferentes cosas cognitivas, pero ella ha ido creando una red entre auxiliares, cuidadores, enfermeros, que tienen toda la educación y la capacitación para darle un estilo de vida a las personas que ellos, ya sea que cuiden en casa o cuiden. Entonces eso es lo que, sin hacer ninguna cuña, a veces uno tiene que ceder
ceder la bola, porque tiene uno que darse cuenta que no se puede, o sea, no Me se encanta, puede. me encanta. Yo tengo una frase que es: la culpabilidad se disfraza de heroísmo. O sea, no podemos hacer todo. Realmente, a veces creo que en el querer agradecerle a nuestros padres todo lo que hicieron por nosotros, queremos hacerlo todo, pero no llega un punto en el que no va a ser funcional ni para el adulto mayor ni para ti. Y si tienes hijos, tampoco para tus hijos, porque pues uno no es omnipresente y puede estar en todas partes, ¿no? Y la vida nos va llevando a jugar diferentes roles. Esto, por supuesto, sin despegarnos de esa hermosa experiencia que es ser hijo. Creo que dijiste algo bien puntual, y es que hay que aprender a pedir ayuda. Voy a pedirte que me regales todos esos contactos, porque creo que es importante que visibilicemos. Yo al menos no lo sabía de todas esas fundaciones que me has dicho, porque para mí tener un adulto mayor es o lo haces tú o le pagas a alguien, o lo tienes que llevar a un centro de cuidado de adulto mayor, ya sea público o privado, y en el que no siempre van a recibir pues la atención que ellos requieren, y pues, sobre todo la parte emocional. Creo que también es importante, y lo has mencionado en varias ocasiones, que el cuidador y el adulto mayor deben de tener un servicio de salud mental. ¿Por qué? Porque cuidar es desgastante, y también porque el cambio de vida que a todos nos va a pasar, o a algunos de una forma, otros de otra, el cambio de vida necesita tener preparación. En algún momento yo hablé de eso, de muchas personas no se jubilan, a veces es por la cantidad de la jubilación, pero a veces es porque no saben qué hacer en casa, no desarrollaron pasatiempos. Algunas personas también, y hay que ser honestos, están cargando con las consecuencias de los padres que fueron. O sea, muchas personas no estuvieron presentes, no crearon un nexo con sus hijos, y ahora sus hijos no quieren estar allí. Y entonces a ti te toca prepararte para tú enfrentar la vejez solo, y estos servicios pues es algo que vienen de verdad a hacer un cambio. Creo que la preparación, y lo digo como un espejo, la preparación para la vejez tiene que convertirse en una prioridad para las nuevas generaciones, no a los 50, o sea, desde los 20. Yo tengo que empezar a prepararme de cómo voy a envejecer, no solamente en la parte económica, porque a veces no, es que lo que quiero es pagar la casa y cubrir mis cuotas del seguro social. Esas son las dos cosas en que la gente piensa. Es verdad. Pero sí en qué me gusta, o sea, qué yo quiero hacer a los 60, 70 años, de qué me gustaría vivir. ¿Me gustaría estar en casa? ¿Me gustaría cuidar nietos o no? O sea, a ver, hay gente que no está hecha para cuidar nietos. O me gustaría levantarme en las mañanas y hacer una actividad. Y creo que voy a tomarme el tiempo de en este video poner todos esos contactos que me has dado. También sé que hay casas comunitarias en algunos corregimientos, pero no hay en todos. O sea, sé que ahorita me estás contando que hay muchas fundaciones, pero sí es importante que uno, nos preparemos, y dos, que pidamos ayuda y buscamos los recursos. Hay que buscar los recursos, o sea, no podemos hacer todo solo, nos vamos a quemar, o sea, nos vamos a quemar si tratas de hacer todo solo. No, sí, totalmente. Y como te digo, como esa historia real que te compartí, seguramente habrá muchas que no salen a la luz. Total. Entonces es bastante triste. ¿Por qué? Porque, como tú dices, el latinoamericano siempre ha tenido esa mentalidad de que no, porque es mi papá, mi mamá, es mi compromiso yo atenderlo. Y no digo que no sea así. El que tú tengas a alguien que te ayude, o que tú tengas a un cuidador certificado que esté con tu ser querido, no te deslinda de irlo a ver todos los días, de llamarlo todos los días, de preguntarle cómo está, de ir a llevarle de repente algo que le guste comer. ¿Me explico? Eso no te deslinda del amor que tú le vas a dar, ni de la calidad de tiempo que tú le vas a dar. La gran diferencia es que tú vas a estar tranquilo, porque por lo menos en la noche sabes que va a tener una persona idónea que va a velar que todo esté bien, que si pasa algo esa persona puede responder asertivamente. O sea, es parte de un todo. Y te digo, si yo no me hubiera involucrado en este mundo con Nietos Express, tal vez no hubiera tenido la oportunidad de ir haciendo todas esas conexiones, porque fue algo como que se dio en ese descubrir. Porque todas las personas que emprenden la primera vez
saben que tú inicias con algo, pero inicias con un pantallazo así, ¿no? Como un Pikachu, va evolucionando. Y de repente, cuando te das cuenta y ves como dicen, la big picture, o sea, lo ves enorme, te das cuenta y que no, hombre, pero si yo nada más estaba viendo esto. Entonces tú comienzas a hacer un plan de negocio, comienzas a hacer todo y comienzas a darte cuenta, no, esto es una comunidad mucho más grande. Y es más grande que solamente decir que somos un transporte para adultos mayores, o sea, somos un transporte familiar, porque comienza la gente a escribirte y te dice, ¿y qué pasa con mi ser querido que tiene 40 años, pero casi no ve? Él no ve, él tiene su curso, tiene su bastón, pero no puede ir solo porque es casi ciego. ¿O qué pasa con un familiar que tengo, mi hermano, que tiene 33 o tiene 40 años y esa persona no escucha? Entonces tampoco lo puedo mandar solo porque obviamente de repente no es una persona que está acostumbrada a lidiar con el mundo, ¿no? Te lo digo porque mis papás, como te dije, soy hija de padres sordos, pero ellos, a diferencia de mucha gente, ellos sí tuvieron padres que los ayudaron a desarrollarse, ambos trabajaron, se jubilaron. Bueno, mi papá falleció lamentablemente antes por un accidente, pero fueron adultos que ya ellos manejaban dentro de su discapacidad, tenían su red. Así que ellos ya sabían moverse, salir solos, agarrar un taxi, tenían su libreta de direcciones. Me explico, pero no pasa así en toda la familia. Sí. A mí me ha tocado en temas de personas especiales o personas que tienen alguna condición, que a veces la misma familia, por protegerlos, los limita. Entonces llegan adolescentes, por ejemplo, con pérdida auditiva, y no saben ni siquiera cómo agarrar un taxi, cómo ir a tal lugar solo. Entonces tú no te das cuenta que lo que haces con tu ser querido es achicarle el mundo, o sea, cerrarle las posibilidades. Entonces yo invito a las personas que nos están escuchando que si tienen diferentes condiciones con su familia, tómense el tiempo de conocer. Me explico, nosotros hemos ido creciendo poco a poco, específicamente por esa responsabilidad social. Nosotros sabemos que un adulto mayor es casi como un niño, o sea, una persona vulnerable que tú puedes robarle, puedes hacer muchas cosas, quitarle sus documentos sin que se dé cuenta, a veces hacer cosas tan horribles que no quiero ni decir, pero son personas muy vulnerables por su edad. Entonces nosotros venimos a hacer un transporte familiar y seguro para que esa persona pueda ir a hacer todas sus cosas y regresar sano y salvo. Entonces hemos ido creciendo con personas recomendadas, con todas sus cosas, sus referencias comprobadas, de manera de que sabemos que esa persona tiene esa misma vocación que tenemos para poder atender, porque como tú lo has dicho, o sea, hay que tener una vocación y hay que tener ese don de gente y querer a la gente para poder hacer este servicio, porque te vas a encontrar de todo, ¿no? Pero sí es importante saber que hay mucha gratitud, por lo menos yo me siento muy agradecida con Dios, porque hay mucha satisfacción. O sea, para mí creo que uno de los mayores regalos es cuando los hijos o la misma persona que recibe el servicio me agarra la mano y me dice muchas gracias. O sea, gracias por hoy, gracias por todo lo que hizo por mí hoy. Entonces eso te llena de satisfacción, porque tú te das cuenta, oye, no estoy haciendo solamente un emprendimiento o un negocio, estoy tocando vidas. Yo de verdad que, o sea, de todas las cosas que veo en las redes, o sea, me encanta, te felicito nuevamente. Creo que, como hablábamos detrás de cámaras, eres un gran ejemplo. Yo como mujer y como panameña me siento súper orgullosa de poder estar sentada aquí contigo, porque primero, o sea, tanto tú como tu socia, visionarias, vieron la oportunidad de negocio, decidieron ¿sabes? Atreverse, porque yo le digo a la gente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que fracase. Del piso no vas a pasar, o sea, te levantas y sigues, ¿no? Pero también porque creo que pueden vivir de su propósito. Pero también creo que algo que mencionamos detrás de cámaras fue que hoy tú eres la persona que eres porque en un punto de tu vida decidiste ir a un servicio de salud mental cuando lo necesitabas. Y para cerrar, me gustaría que me dijeras en pocas palabras cómo el llevar ese servicio de encontrar un terapeuta, porque me dijiste que tuviste como ahí como tu historia de encontrar a alguien con quien conectaras, y cómo eso cambió la perspectiva de tu vida.
que hoy la ves reflejada en este servicio que le das a las personas con diferentes tipos de discapacidad y a las personas de la tercera edad. Bueno, gracias. Bueno, definitivamente te puedo decir, Dora, que yo me siento agradecida porque yo creo que todos buscamos en algún punto vivir de nuestro propósito. Yo tuve... aprendí el lenguaje de señas a los 3 años y eso me hizo como agarrar muchos roles muy temprano. Cuando comencé a los 15 años ya tenía algunas situaciones de salud, tenía muchos periodos largos de tristeza, me deprimía y era como una combinación entre la adolescencia y lo que ya había vivido. O sea, el que tiene adolescente sabe que esos años son críticos, 15, 16, 17 años. Entonces yo tenía una combinación de varias cosas, pero llegó un punto en que una de las personas, me acuerdo una doctora de la que me atendía, ella me dice, tú eres una muchacha muy brillante y aunque sea incómodo, o sea, necesitas como que solucionar esto. Porque ¿qué pasa? Era como ponerse una curita. O sea, dice la gente, no, es que yo soy muy inteligente y yo sé qué tengo que hacer. Yo escucho no sé qué autor y escucho tal podcast y ya, me siento bien y voy. O sea, no estoy diciendo que está bien o está mal, pero les comparto a la gente porque mucha gente tiene ese tabú todavía de que, ay, que si yo voy al psicólogo o voy al psiquiatra, a mí me falta algo, pues, o yo soy menos que fulano, o soy menos que sutano, o están con ese tabú. Sí, claro. Entonces es un tabú que nos los han metido, no se crea, desde muy jóvenes, y en Latinoamérica está más que en otros países. Porque déjame decirte, en Estados Unidos creo que de 10 personas por lo menos 1 o 2 tienen algún asesor o psicólogo o psiquiatra o terapeuta. Ellos son rápidos para pedir ayuda, para conversar con alguien y para solucionar los temas que les ¿cómo te digo? Que les inquieta en su mente. Entonces la mente del ser humano es muy complicada. Y como te digo, esa doctora me impactó porque me dijo, mira, estás joven, o sea, tú quieres seguir con ese sube y baja de emociones toda tu vida. Y yo me puse a pensar, porque de los 15 yo venía con esa situación y yo decía, no, la verdad que no, porque yo quiero ser una adulta plena. Entonces, hice lo que tenía que hacer. Le agradezco a Dios porque llegué con las personas correctas. Fue un poquito difícil al principio, sobre todo cuando por X o Y razón el profesional dice que tienes que tomar algún medicamento. Ese es otro tabú. Yo he tenido amigas que me dicen, no, yo no quiero tomar nada porque después te vuelves codependiente, no sé qué, te vuelves dependiente del ibuprofeno y del acetaminofén y te preocupas que te manden un medicamento por 3 meses. O sea, no entendí si se supone que eso es como si fuera, y me encantó el ejemplo que me dio mi doctor. Ese doctor me dice, que Lucía, es exactamente como un deportista. Tú agarras y eres un deportista de alto rendimiento, tuviste una lesión, tuvieron que enyesarte, tuviste que tener yeso 3 meses y después que te toca terapia para poder rehabilitar esa pierna. La mente es igual. O sea, si yo te mando un tratamiento con un medicamento, es algo temporal porque yo necesito llevarte por una senda y que tú rehabilites hasta que tú puedas volver a ser 100% y tener tu movilidad de tu pierna 100%. Entonces, es lo que yo invito a la gente hoy, decirle, la mente no es tan diferente en otra parte de tu cuerpo, pero necesita un cuidado más importante porque ahí está el software. Sí, es como cuando yo le digo, ahí está el centro de mando. Cuando yo le digo a la gente, mira, ahí si tú estás todo el día, tú sabes, con esa nube negra, hablando cosas negativas, así mismo te caen y no limones, o sea, te caen todos esos rayos y todos esos truenos porque lamentablemente tienes la mente, tú sabes, disvariada, la tienes ahí con esas preocupaciones. Entonces, mucha gente no lo hace por temor del que dirán. O sea, si quieres hacerlo en tu privacidad, hazlo, porque al final yo creo mucho en la vida privada. Yo siempre he pensado que tú no tienes que decirle a todo el mundo lo que pasa en tu interior y lo que tú estás trabajando, pero que sí lo hagas, porque si no lo haces, entonces te pierdes la oportunidad de vivir una vida plena, de vivir una vida con propósito. Yo siempre agradeceré esos años que yo me tomé, me acuerdo que fue como 1 año más o menos que me tomó, pero siempre lo agradezco porque cuando yo terminé ese proceso,
yo me sentía como una versión distinta de mí, como una versión renovada. Y eso me llevó a poder encontrar mi propósito de vida como coach, como capacitadora, tener ideas ahora que benefician a otros como Nietos Express, con mi socia. Entonces todo eso necesita estar, o sea, necesita salir, pero no va a salir en una caja oscura, en una mente que está abrumada, en una mente que tiene montones de cosas inconclusas o un montón de capítulos abiertos porque no los cerraste ninguno. Entonces, de una manera simbólica y abstracta, le comparto pues a la audiencia que yo sí invito a las personas a buscar un profesional que conecte contigo, que conecte con tu hijo, que conecte con tu nieto, porque muchas veces los jóvenes tienen situaciones, pero les cuesta decirle a los padres qué están viviendo, claro. O sea, qué les pasa. Entonces me duele cuando escucho de esos casos tristes donde ya es muy tarde y se suicidan o pasa algo trágico, porque nadie en la familia se dio cuenta lo que estaba pasando a tu ser querido. Así que y justo por eso es que necesitamos ser conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Yo te agradezco profundamente, la verdad que, como te dije, te lo digo una vez más, me siento orgullosa de que seas mujer, de que seas panameña. Me encanta, porque creo que hay pocas cosas a mí que me sorprenden como, wow, tú fuiste una de las personas que dije que me encanta. O sea, lo que haces transforma. Creo que tú lo haces con una intención, pero si yo me sentara a hablar con 5 personas con las que has trabajado, seguramente las has transformado en la vida, y creo que sobre eso hay un pago que o sea, es intangible. El dinero, pues sí, lo necesitas porque es un negocio, pero hay algo más allá que es intangible, que es justo eso de lo de vivir de tu propósito y del impacto que estás causando. Así que te felicito y le extiendo las felicitaciones a tu socia. Entonces, personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores es lo que brindas el servicio. Ya me dijiste que no solamente es el acompañamiento a que hagan sus diligencias, sino que también es el acompañamiento en casa en caso de que no haya un cuidador. Y te escuché también de que es el cuidado, sobre todo en la noche también, ¿no? Como para que los familiares puedan descansar. Sí, eso se hace agendado previamente, pero sí, dependiendo de la necesidad, se cotiza y se da el servicio correctamente. Me encanta, así que yo los invito a que sigan @nietosexpress, lo voy a poner ahí. Estás, creo que, bueno, yo te sigo en TikTok, pero también estás en Instagram. Sí, estamos así, Nietos Express Plus, está así mismo en Instagram, TikTok, YouTube, y nuestra página es exactamente igual, nietosexpressplus.com. Y bueno, definitivamente nos apasiona esto porque la educación va a hacer que tengamos familias más felices, que es el propósito, creo, que de todos, ¿no? Que podamos tener familias más felices. Me encanta. Ya yo me veo, yo soy como, a mí las ideas me vienen así. Yo digo, que ¿te imaginas que tú pusieras una cámara mientras tú vas manejando y todo el cuento que te van echando las personas? Porque uno escucha muchas historias que te alimentan. Así que felicidades, gracias. Vas a ser el primer episodio del 2026. Gracias por compartir, gracias por ese servicio que das, gracias por aportar a las personas que ahorita por diversas situaciones necesitan un acompañamiento, y gracias por ser el gran ser humano que veo que eres, y gracias por ayudarnos a quitar ese mito de que toda la gente de la salud mental, que el tema de la salud mental tiene que ser un tabú, ¿no? Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima, y gracias a Lucía por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Dora.